Correcto, Rocío, ya estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Claudia Méndez Arreaza, Juan Luis Font, en día lunes, pues tenemos ya a nuestros invitados aquí en el estudio para tratar sobre este tema que es fuente de gran frustración para muchos guatemaltecos y fuente de corrupción para muchos otros, debo decir también. Vamos a hablar sobre las carreteras inconclusas, sobre esas obras gigantescas que arrancan y nunca concluyen. Por supuesto, lo hacemos a partir del anuncio que se ha dado a conocer el día de hoy por parte de la empresa Odebrecht, la empresa brasileña, que estaba contratada para ampliar de 2 a 4 carriles la ruta CA2 Occidente, que conduce desde Cocales hasta, más bien, habría de ampliar el tramo que conduce desde Cocales hasta la ciudad de Tecumumán en la frontera con México. Nos acompañan para tratar el tema Roberto Mancilla, quien es director de Inversión Pública de la Secretaría General de Planificación. Y está con nosotros Mariano Rayo, quien es analista en temas económicos y en términos generales un conocedor de la administración pública. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que yo plantearía es la siguiente. Pareciera una anécdota doméstica. Se paga completamente, aparentemente, una obra pública, pero finalmente la empresa dice no podemos concluirla y nos vamos. Es así de fácil. Bueno, vea, lo que pasa es que muchas veces las instituciones, bueno, en su mayoría fallan con la planificación. El proceso de planificación es un compromiso al que debe de darle de alguna manera respuesta la empresa contratada. Y obviamente hay un respaldo legal a través del contrato donde se establece las cláusulas que debe cumplir la empresa. El problema es que muchas veces cuando se lleva por parte de la institución contratante, o sea, ya sea un ministerio o alguna otra entidad del gobierno, no tiene la certeza muchas veces de poder llegar a alcanzar el resultado que se han propuesto. ¿No tienen la certeza? No tienen la certeza, pero porque la falta de planificación a usted no le da esa certeza. O sea, no le reduce la incertidumbre hacia futuro. Pero, don Roberto, los funcionarios guatemaltecos que contratan deberían garantizarse que esa certeza desde luego, exista. desde luego, así es. Más no ocurre. No ocurre porque lo que pasa es que sobre la base de la planificación, usted ve todo eso a futuro. Usted estaba fundamentalmente visualizando un objetivo a alcanzar, ¿de acuerdo? Y para eso necesita usted recursos, necesita insumos. Entonces, cuando no se hace bien la planificación, se resultan todos esos obstáculos que van dando, de alguna manera, espacios que dejan vacíos y que no va funcionando exactamente como debe de ser. Mariano, pero de esos espacios o de esas falencias en las contrataciones, ¿no cabe que los ciudadanos cuestionemos si en realidad no son deliberadas, más bien para buscar corrupción de parte de los funcionarios? Sin lugar a dudas, y cada cuestionamiento nos da diferente tipo de respuestas, muchas de las cuales coinciden con las percepciones. Tenemos una legislación absolutamente desfasada. Desde el año 92 tenemos la ley de contrataciones, ha sido infinidad de veces reformada. La última vemos ahorita en noviembre de 2015 y ya están pensando una nueva reforma porque esas reformas no funcionaron. Tenemos al interno de la ley de contrataciones del 92 vigente normas contradictorias, antinomias legales al interno de eso. Lo han tratado las unidades ejecutoras de resolverlo a través de normas inferiores. La Secretaría de Planificación hace lo que puede. Seamos sinceros, no le hacen caso. El enforzamiento de los manuales, de los procesos de planificación que están otorgados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en muchos casos no son atendidos. ¿Y por qué no procede la Secretaría en contra de quien no presta atención a sus recomendaciones? Bueno, ahí estamos en un tema al interno de las instituciones del Estado que deberían de resolverse. Yo apoyaría cualquier gestión que hiciera la CGPLAN precisamente para restablecer todo el proceso de planificación y ejecución de obras de una manera ordenada. Otro tema que hay que resolver es la estructura de los contratos que se terminan suscribiendo. Ya están con muchas normas desfasadas, muy estandarizado, no se adaptan a las realidades. En fin, esos contratos que al final son los que se impugnan, no tenemos el caso de TCQ,
Les recuerdo el tema de la franja transversal del norte, que tampoco está concluido, un caso muy similar a lo que estamos viendo ahorita con Odebrecht, pero eso es con una empresa israelita. Entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada, queda en total impunidad. Hoy el presidente lanza un mensaje que quiere ver qué puede hacer, pero ¿qué va a hacer? ¿Va el Estado a entrar a tratar de terminar la obra? No sabemos el estado de las fianzas de cumplimiento, no sabemos el estado de contrato de prestación de servicios que pudo haber adquirido Odebrecht. O sea, es una complejidad al interno un enmarañamiento, quería decir el diputado. Total y absolutamente, ese era el término. Y solo una cosa, el tema de los supervisores. Es muy frecuente la colusión de intereses entre quien ejecuta y quien supervisa. Y entonces se termina de complicar el asunto. Ahora, ya dijo que está enmarañada la salida el contrato de esta empresa y la construcción de esta vía de Cocales hacia México. Ahora, se realiza mediante un modelo que se ha convertido cada vez más popular y es con el financiamiento de bancos externos. ¿No está allí el principio del mal que hoy tiene que Guatemala pagar sus consecuencias? Bueno, en este caso, don Roberto, solo una cosa. Aquí le recuerdo que hay un decreto aprobado por el Congreso el 29 de 2012, que aprobaron 108 diputados, donde dice claramente una de las cláusulas, que la empresa exportadora de bienes y servicios a adquirir es Odebrecht. O sea, de una vez la ley establece con quién se debe hacer la contratación de los servicios y los bienes para la ejecución de esos 399 millones de dólares. Que no nos olvidemos, no solo es el banco brasileño, es el Banco Centroamericano. Entonces, aquí tiene dos entidades, tiene diferentes tipos de contratos, y hoy no dudo que varios banqueros deben de estarla sudando muy fuerte. Don Roberto, desde el gobierno de Álvaro Arzú para la fecha, la verdad es que prácticamente todas las obras de carretera que se arrancan, se les otorga un plazo, pero ese plazo termina no cumpliéndose. Así es. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué lo permite el país sin castigar a quienes estaban obligados a construir? Vea, lo que pasa es que, como decía el señor diputado, nosotros tratamos la manera de asesorar, darle apoyo y seguimiento a todo el proceso dentro de un marco normativo y legal ya establecido. Pero aún así las instituciones no responden a ese llamado. Ese es el problema, se les está insistiendo en lo que marca la ley, en lo que marca la norma, y ellos no lo hacen. Hay una situación de desorden completo. Si usted no tiene planificación, hay un desorden completo. Y eso es lo que hacen, improvisar. Hay proyectos que empiezan con una planificación incipiente y resulta que se vuelven a largo plazo y salen carísimos Prácticamente fue lo que pasó también en la construcción de esta vía. Sí. Se planificó un precio y después más que se triplicó. Pero lo que pasa es que no hay una planificación multianual, es que son proyectos que no los va a hacer a corto plazo. Eso no lo va a hacer. Pero aquí estaba previsto que habría de cumplirse en 36 meses. Así es. Sin embargo, los sucesivos ministerios de comunicaciones no exigieron que se cumpliera con las etapas intermedias para poder llegar a los 36 meses de manera razonable. ¿Cómo ocurre eso? ¿Y por qué lo permite el Estado? ¿Por qué no hay una sanción concreta? Porque la parte débil en la contratación es el Estado mismo. Así es. Un factor es lo que don Roberto estaba mencionando en toda la fase de estudios de pre y de factibilidad seguramente deficientes. De ahí iniciar la ejecución por la presión política. Muchas veces cuando la CGPLAN, ustedes saben, yo fui secretario de planificación, muchas veces cuando la planificación está en su proceso de evaluación, se reciben llamadas de ministros pidiendo que los técnicos de CGPLAN dejen de estar pidiendo más información y revisando las cosas. Y uno, al final, hasta llamadas del presidente. Entonces la CGPLAN deja de cumplir sus labores, los ministerios o cualquier unidad ejecutora se va por su vía y ahí están parte de los problemas que hoy encontramos. Y en este caso concreto, regreso al tema de los supervisores. Los supervisores, conjuntamente con la parte contratante, en este caso el MISIBI, deben de dar los informes de los avances para que se acerquen y se alineen
el informe contable, el informe financiero y el informe de avance físico. Esos tres tienen que alinearse y en este caso concreto vemos que cada informe va por su vida. Señores, pero el problema tiene que ver en buena medida con esa supervisión, que en el modelo guatemalteco los supervisores en general en una época son supervisores de obra y en otra época son contratados por las mismas empresas a las que ellos supervisaron. Precisamente por eso es la colusión Eso de hace intereses. que se genere una colusión de intereses y que los supervisores en general sean muy indulgentes o benignos con la obra que están supervisando. Así es. Pero el Estado no se defiende respecto de eso. Simple y sencillamente, como es plata pública, se deja que ocurra lo que sea. Eso es correcto, Juan Luis. Esa es la triste realidad. ¿Y qué tenemos que vivimos. hacer para que cambie? Bueno, yo en lo particular, yo empezaría primero dándole otra vez su lugar a la CEGEPLAN, que tuvo como el ente rector de la planificación de la obra pública y de la norma, no ejecución, de la norma a aplicar. De ahí yo sí ya estaría sugiriendo un cambio total y derogatoria del decreto del año 92, tener una norma moderna, adaptada a las nuevas condiciones, a las nuevas formas de nacimiento. Por ejemplo, Claudia mencionaba, es cierto, hoy los bancos de desarrollo financian, pero cada vez menos. Hoy mucho del financiamiento para la obra pública viene del sector privado y nuestras normas no están adaptadas para recibir financiamiento privado. Y eso es lo que queremos, eso es lo más óptimo, que sean los bancos privados quienes vengan a financiar este tipo de obras. Es que la escasez de recursos públicos obliga a buscar otras fuentes de financiamiento. Vean qué pasó con la famosa ley de alianza público-privada. ¿Se recuerdan en el año 2010 cómo había un diputado por ahí, morenito, promoviéndola? ¿Se ha ejecutado un solo proyecto público-privado con la ley del 2010? No, no ha funcionado, porque la misma burocracia se encargó de impedir que mecanismos alternos que pudieran ser más probos, más transparentes y más efectivos no funcionaran. Caso concreto, una infraestructura en la frontera con México, regresando, no logró avanzar porque la SAT estaba cooptada y había funcionarios que no les interesaba que entrara inversión privada al puerto multimodal de Tecunumán. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para recibir sus preguntas por medio de las redes sociales y planteárselas a nuestros invitados. Frustración y, por supuesto, corrupción, eso es lo que se genera con estas grandes obras públicas que quedan varadas, como en el caso del día de hoy, cuando la empresa Odebrecht, empresa brasileña de construcción que entró al país durante el periodo de Otto Pérez Molina, anuncia que habrá de suspender los trabajos de ampliación a 4 carriles de la CA2 Occidente desde el tramo de Cocales hasta la ciudad de Tecunumán en frontera con México. Ya venimos.